Hola de nuevo. Seguimos con el siguiente capítulo. Este sería el capítulo 3 de los mundos paralelos que, como os comentaba ayer, íbamos a iniciar hoy. Entonces, en este apartado, como siempre hemos dicho, vamos a hablar de lo que son los mundos probables. Las leyes universales para la dinámica y la gravitación de Newton posibilitaron una visión del cosmos que haría probable la existencia de múltiples mundos dentro de nuestro universo. La revolución física protagonizada por Einstein, que inició la era de la cosmología moderna, cambiaría radicalmente nuestra visión del universo, pero la mantendría compatible con la existencia de las múltiples realidades paralelas. En el capítulo anterior hemos diseccionado la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica y argumentando que la estructura matemática del formalismo cuántico y su consistencia son la principal base científica para sugerir la existencia de múltiples realidades paralelas, las cuales se multiplican continuamente como resultado del proceso cuántico de la medida y de la realización de todos sus posibles resultados alternativos. La especulación sobre la existencia de múltiples mundos paralelos, sin embargo, no nació de las extravagancias de la mecánica cuántica en la descripción e interpretación de la realidad física. De hecho, la idea de existencia de mundos y realidades paralelas es casi tan antigua como la de las primeras cosmovisiones elaboradas por la inquieta y curiosa mente del ser humano, es decir, que existen desde hace ancestros. De manera general, las primeras descripciones del mundo visible que se entretejían con el relato de una realidad invisible motivada por la visión religiosa dominante constituyen una cosmogonía integrada en la que tenía cabida diferentes planos de esferas de la realidad y mundos simultáneos, conectados de algún modo. Tal era el caso, por ejemplo, de las cosmogonías amerindias, aztecas, incaicas o mayas, que concebían además el tiempo de manera cíclica como una sucesión infinita de periodos de desorden y caos y orden y cosmos. Una intuitiva y sorprendente anticipación de la teoría del universo oscilante. Del mismo modo, la cosmología moderna, en concordancia con las observaciones realizadas mediante los más potentes instrumentos y fundamentada en los formalismos y las ecuaciones con los que la física moderna también dan buena cuenta de los fenómenos que podemos medir, parece también apuntar hacia la probable existencia de múltiples mundos paralelos. En particular, podría estar fundado especular que uno de ellos, e incluso muchos, pueden ser idénticos al nuestro en el instante presente, hasta en su más mínimo detalle, aunque algún suceso en un instante posterior pueda llevarlos a distinguirse, es decir, que podrían ser prácticamente igual a lo que estamos viviendo nosotros con algún ligero matiz, o por contra ser totalmente distintos, donde lo que ocurre en este no ocurriría de ningún modo en otro o viceversa. Bajo ciertas condiciones, incluso el universo clásico que no se rigiera por las leyes de la mecánica cuántica podría albergar otros mundos con una historia semejante a la del nuestro. Desde una perspectiva cosmológica, su existencia puede ser, como veremos más adelante, una mera consecuencia de la probabilidad. Para ilustrar esta cuestión, básicamente de una manera sencilla y clásica, consideremos la pregunta siguiente: ¿qué probabilidad tendría un chimpancé aporreando aleatoriamente un teclado de un ordenador de reproducir la novela del Quijote de Miguel de Cervantes? La probabilidad puede parecernos arte pequeña y la concurrencia de dicho suceso muy remota, casi imposible, y de reproducir las 3 primeras palabras de la obra de Cervantes. Supongamos que nuestro chimpancé ha sido entrenado para presionar una tecla cada vez que simplificamos su tarea, y no distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas, usando el teclado especial con únicamente 31 teclas, 27 letras, el punto, la coma, el punto y coma, el espacio en blanco. El número de variaciones que podrían obtenerse tecleando 11 veces al azar, como haría nuestro chimpancé,
al menos que le enseñemos a leer y escribir, sería de 31 elevado a la potencia 11. De todas esas variaciones, tan solo una corresponde a en un lugar cuando el comienzo del Quijote. Es decir, la probabilidad de obtener esa combinación sería aproximadamente de 1 entre 25.000 billones, un suceso muy improbable. Y si disponemos de 1 millar de monos entrenados del mismo modo, ¿cuál sería la probabilidad de que alguno tecleara esas 3 primeras palabras? La respuesta es que aproximadamente en 4 de cada 100 billones de intentos nuestro millar de monos algún día lo conseguiría. Un suceso no mucho más probable. ¿Y si disponemos de 25.000 billones de chimpancés? En ese caso, aproximadamente 63 de cada 100 intentos de nuestro grupo de simios se vería coronado por el éxito. Ahora no está tan mal, ¿verdad? Bueno, pues regresando al caso del texto completo del Quijote, el número de variaciones posibles resultaría verdaderamente abrumador, pero alcanzaríamos una misma conclusión. Si uno no dispone de tantos chimpancés como variaciones posibles, la probabilidad de que alguno de ellos reproduzca el texto completo sería del 63% más o menos. Si se dispone del doble de chimpancés, las variaciones de probabilidad serían aproximadamente del 86%. La concurrencia del suceso es que, por tanto, una mera cuestión de número. Las condiciones bajo las cuales nuestro universo alberga mundos con historias idénticas son también una cuestión de número. Vamos a estudiarlas. Esto básicamente nos quiere decir que es muy remoto, como os he dicho anteriormente, que lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy actualmente sucediera en otro paralelo. Probablemente fuera totalmente distinto y a lo mejor ni siquiera nosotros mismos estaríamos reflejados en ese mundo. El universo según Newton. Si bien toda civilización humana se ha desarrollado o ha desarrollado algún tipo de cosmogonía, la cosmología como ciencia, o lo que es el equivalente a la formulación de preguntas sobre la estructura y origen del universo planteadas de manera rigurosa y susceptibles de ser respondidas razonablemente, con las ciencias empíricas como herramienta puede tener una fecha de nacimiento relativamente reciente, en 1687, el año de la publicación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, la magna obra de Isaac Newton, que por primera vez en el siglo XVII establecía leyes universales para la naturaleza, cuyo gobierno nada en el mundo natural se escapa y que se expresa además a través de las matemáticas, o sea, un conocimiento profundamente matemático de la realidad y el mundo que nos rodea. Las leyes fundamentales de la dinámica y de la gravedad explicaban la caída de una manzana e igualmente las órbitas planetarias descritas por el alemán Johannes Kepler entre 1571 y 1630. En consecuencia, deberían de regir el cosmos en su conjunto y servir para responder a los interrogantes que sobre él pudieran plantearse, o formularlos, o por lo menos formularlos. Esto último es lo que hizo precisamente el reverendo anglicano Richard Bentley. El de la marca de los coches Bentley, pues debe su nombre a este reverendo anglicano, en 1662 entre 1742, que sugirió la inconsistencia de la ley de la gravedad de Newton con respecto al universo estable y estático, que parecía además deducirse de la observación de los cielos. Newton había formulado que dos objetos masivos ejercen una fuerza de atracción mutua, la gravedad, que ejerce y que crece en proporción a sus masas y disminuye en proporción al universo del cuadrado de la distancia que las separa a dichos objetos. El carácter siempre atractivo de las fuerzas y su comportamiento con la distancia de las masas, argumentaba Bentley, provocarían el colapso de un universo finito e inicialmente estático. La solución de Newton a la paradoja presentada por Bentley era un universo infinito con una distribución homogénea uniforme de masa. En esas condiciones, todas las fuerzas gravitatorias, aun siendo atractivas, se cancelarían entre sí por una simple cuestión de simetría.
En un universo de estas características, el hecho de un punto en el espacio sería semejante a cualquier otro, y desde cualquiera de ellos todas las direcciones serían indistinguibles las unas de las otras. Un observador, por ejemplo, vería la misma distribución de masa desde cualquier punto y en cualquier dirección. Técnicamente diríamos que el universo es simétrico bajo traslaciones y rotaciones. Si desde el punto de vista de la distribución de la masa del universo ninguna dirección es diferente a las demás, la fuerza que resulta de la acción gravitatoria de toda masa o de toda esa masa no puede apuntar más a una dirección que a otra, solo puede ser nula. Y eso se aplica además a cualquier punto del universo. Aún así, el universo de Newton se hallaría en un equilibrio muy delicado y muy inestable. Cualquier pequeña perturbación de esa distribución de masa rompería el equilibrio y generaría fuerzas que originarían colapsos locales y más desequilibrio. En un universo infinito, con infinita masa, la reacción en cadena sería cataclísmica, o sea, provocaría grandes cataclismos, grandes desequilibrios. Por eso, no era ese el único inconveniente teórico para el universo infinito. Otra famosa paradoja formulada por el alemán Heinrich Wilhelm Olbers entre 1758 y 1840 puso en jaque la concepción del universo infinito de Newton, que desarrolló en respuesta a la objeción de Bentley, conocida como la paradoja de Olbers. Es presumible una simple pregunta: ¿puede ser negro el cielo nocturno en un universo infinito? La pregunta puede parecer sencilla, pero ha torturado a muchos astrónomos a lo largo de varios siglos, hasta que el progreso de nuestro conocimiento en física y cosmología permitió la destilación de una respuesta plausible. Si, según lo planteado por Bentley, la explicación ofrecida por Newton, el universo tenía que ser infinito y uniforme, la Tierra recibiría una cantidad infinita de luz por segundo, en cualquier dirección en la que mirásemos. En una fracción dada del cielo, la intensidad de la luminosidad sería abrasadoramente infinita. El cielo nocturno tendría que ser uniforme e infinitamente luminoso. De hecho, el cielo diurno también. La posición aparente de nuestro Sol no establecería diferencia alguna en la intensidad luminosa observada en el cielo. La razón es bien sencilla. La cantidad de radiación luminosa que llegaría cada segundo a la Tierra, emitida desde una estrella situada a una distancia dada, es proporcional al inverso de dicha distancia al cuadrado, como también sucedía para la intensidad de la fuerza gravitatoria. No obstante, en un universo uniforme, el número de estrellas situadas en una distancia dada crece proporcionalmente al cuadrado de dicha distancia. En consecuencia, la intensidad total de la luz recibida del conjunto de estrellas situadas en un intervalo dado de distancias, es decir, dentro de la corteza esférica dada, resulta ser siempre la misma. En un universo infinito, el número de cortezas esféricas que rodean la Tierra es asimismo infinito, como también es la suma de las intensidades de luz recibida desde cada una de ellas. Entonces, nuestro cielo nocturno no concuerda, por tanto, con un universo uniforme infinito y estacionario. Esta última propiedad del universo que Newton y sus coetáneos, y aún mucho después, admitían implícitamente y nunca se ponía en tela de juicio, desempeña un papel decisivo. El universo tiene que haber sido siempre igual e inmutable. Las estrellas tienen que haber estado emitiendo luz desde siempre, para que cada segundo nos esté llegando luz desde el primer punto del universo, por lejano que éste sea. A menos que la propagación de la luz sea instantánea, con velocidad infinita. Esta última condición sí fue discutida, entre otros, por Newton, quien hizo algunos intentos de medir la velocidad de propagación de la luz. Todos fueron infructuosos. Fue el astrónomo danés Ole Christensen Romer quien en 1676, analizando ciertas discrepancias de la duración de los eclipses de Io, una luna de Júpiter, las atribuyó acertadamente al efecto combinado con una velocidad finita para la luz y la posición relativa a la Tierra con respecto a Júpiter,
que varía a medida que ambos planetas describen sus respectivas órbitas. De este modo proporcionó la primera prueba empírica de carácter finito de la velocidad de la luz, aunque una estimación fiable de dicha velocidad tuvo que esperar hasta 1808 y al astrónomo francés Jean-Baptiste Delambre para poder demostrarlo. La velocidad de la luz en el vacío es de hecho una constante universal. Y como discutiremos más adelante, independientemente de cualquier sistema de referencia. Por tanto, cuanto más distante sea la estrella, más tiempo habrá necesitado la luz para salvar la distancia que nos separa de ella. Cada fotón, cuando miramos hacia nuestro Sol, ha viajado durante aproximadamente 500 segundos por el sistema solar antes de ser captado por nuestro ojo. Cuando contemplamos las estrellas del cielo nocturno, estamos detectando luz que fue emitida hace pocos años, en el caso de las estrellas más cercanas como la Próxima Centauri, o cientos de miles para las más lejanas de nuestra galaxia. Dada la inmensidad abrumadora de las distancias siderales, estas no suelen expresarse como unidades usuales, sino como otras acuñadas específicamente para la astronomía, como el año luz, que equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Los más potentes telescopios actuales emiten o permiten observar. Los más telescopios actuales nos permiten observar que se hallan a miles de millones las galaxias, millones de años luz, y nos muestran cómo era el universo hace miles de millones de años. Apuntar con nuestros modernos telescopios a regiones remotas de nuestro vasto universo, por tanto, es un ejercicio de retrospectiva que nos remonta a tiempos de millones de años, cientos de millones y miles de millones incluso. ¿Ha sido siempre el universo como lo vemos ahora? ¿Es estacionario? Hoy sabemos empíricamente que la respuesta es negativa. De hecho, sabemos que el universo se sigue expandiendo. ¿Ha sido siempre el universo como lo vemos ahora? Pues no. El universo no es inmutable, como tampoco lo son las estrellas, que como dijimos en los capítulos del principio, si volvemos al sistema solar y todo esto, sabemos que las estrellas tienen una longevidad y que dada esa longevidad, evidentemente se está viendo que no son infinitas, que nacen, tienen su época de apogeo y se destruyen hasta conformarse con una estrella blanca, ¿vale? O sea, es decir, que dejan de emitir luz, ¿vale? El universo no es inmutable, como hemos dicho. Evolucionan, tienen un principio y alguna suerte de final. Más adelante nos ocuparemos con detalle de esta cuestión fundamental, pero antes que la astronomía moderna pudiera proporcionarnos múltiples pistas directas, las leyes de Newton, las objeciones de Bentley y de Olbers, y el trabajo de Rømer configuraron una visión del universo que podemos llamar clásica. El universo tenía que ser infinito, uniformemente distribuido y haber tenido un principio. De ese modo, aun siendo infinito, el universo visible sería finito, dado que permanecerían invisibles todas aquellas estrellas cuya luz emitida al principio del universo aún no hubiera recorrido la distancia que nos separa de ellas. Desde la Tierra, el universo visible tendría un radio igual a la edad del universo, desde su principio, expresada en años luz. Solo así el universo se escaparía de la paradoja de Bentley. Por su simetría, escaparía también a la de Olbers. Este universo clásico newtoniano resulta ser muy sugerente para el tema que nos ocupa. Infinito y uniformemente distribuido, dicho universo debe contener una infinidad de regiones independientes las unas de las otras. Alguna suerte de universo isla, empleando el término acuñado por el filósofo Immanuel Kant entre 1724 y 1804 para referirse a lo que hoy conocemos como galaxias. Con una edad finita, el número de historias posibles para cada uno de estos universos islas es también finito, pero abrumador, aunque sea su número. Y al contrario, como sucedía con nuestro ejército de chimpancés, al teclado y la probabilidad de que reprodujeran el texto del Quijote, con una infinidad de mundos. Sus historias tienen por fuerza que repetirse. Mundos que, aunque remotamente lejanos, han seguido historias paralelas,
por una simple ley de probabilidad. Entonces, ahora vamos a ver lo que diría Einstein del universo. El concepto del universo que acabamos de escribir permaneció en lo esencial vigente hasta el siglo XIX. Aunque los astrónomos habían identificado algunos fenómenos singulares como la supernova, que era la explosión final de una estrella supermasiva en uno de sus estadios evolutivos, que pudieron asociarse a la aparición de nebulosas como la del Cangrejo, en lo fundamental, la regularidad parecía regir un cosmos estacionario. A gran escala, las leyes de Newton apuntaban hacia un universo infinito y uniforme. A pequeña escala, Pierre-Simon Laplace, entre 1749 y 1827, y Kant habían aplicado las mismas leyes para proponer una explicación del origen del sistema solar. A partir de la nebulosa de gas y polvo que se contrajo por efecto de la gravedad, ya en el siglo XIX el mismo mecanismo de contracción fue propuesto por el británico William Thomson, Lord Kelvin, entre 1824 y 1907, y el alemán Hermann von Helmholtz, entre 1821 y 1894, como fuente de la energía para el Sol. Por tanto, a pequeña escala, al menos para el sistema solar, la idea del nacimiento y la evolución empezaba a ser aceptada. Entonces, en el siglo XX, la revolución de la física removió también los cimientos del concepto que se había tenido el universo y sentó las firmes bases de la cosmología moderna. Ya hemos prestado prolija atención a la primera gran revolución de la física, los albores del siglo XX, la mecánica cuántica, sin la segunda, iniciada también en la primera década del siglo pasado, la teoría de la relatividad, sería imposible entender la cosmología moderna. Si la revolución cuántica fue la obra coral a la que contribuyeron muchas de las mentes más brillantes de la física contemporánea, la segunda fase fue fruto de la audacia y la inteligencia aguda y perseverante de un único hombre a lo largo de más de una década, el señor Albert Einstein. La teoría de la relatividad especial, que fue la más importante, aparte de la general, en su antes citado Annus Mirabilis de 1905, además de su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico que describíamos en un primer capítulo, Einstein publicó los Anales de la Física de la Sociedad Alemana, del artículo titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Bajo este título técnico algo críptico se escondía la primera formulación de la teoría de la relatividad en la versión especial, en la que Einstein continuó perfilando a través de artículos posteriores. En su revolucionario artículo, Einstein se ocupaba fundamentalmente de la invariancia de las leyes físicas frente a cambios del sistema de referencia. Profundicemos, aunque de forma breve, en esta importante cuestión. En la física clásica, todo sistema físico quedaba determinado por el valor de ciertas magnitudes escalares que se determinaban de todo con un valor numérico y sus unidades, o los vectoriales que se determinan con un valor numérico y sus unidades y que además requieren especificar la dirección y el sentido. ¿Os acordáis lo de las flechitas en ese espacio gráfico imaginario? La evolución con el tiempo de dichas magnitudes expresa la propia evolución dinámica del sistema. Pensemos clásicamente en un electrón y su trayectoria en el seno del campo eléctrico. Aparte de sus propiedades intrínsecas como carga o su masa, el conocimiento de la posición del electrón define que estamos del sistema. Como se explicó en el capítulo anterior, ¿vale? Los físicos expresan la posición por medio de un vector referido a un sistema de referencia, compuesto por una base cartesiana, por ejemplo, y un punto en el espacio ligado al observador. La posición siempre es relativa a un cierto observador y a su sistema de referencia. Lo mismo para cualquier otra magnitud vectorial, como por ejemplo la velocidad o la aceleración. De cualquier modo, una vez conocido el estado físico de un sistema referido a un sistema de referencia dado, es posible siempre aplicar una transformación que permite referirlo a otro. Las leyes físicas, sin embargo, son
universales y nos permiten derivar el comportamiento de un sistema físico con independencia del observador y de su sistema de referencia. Así que, es decir, dados dos observadores, los dos deben poder aplicar las mismas leyes físicas para calcular el comportamiento del sistema después de aplicar la transformación que permite pasar del sistema de referencia de uno al otro, obteniendo el mismo resultado final. Dicho de otro modo, uno puede aplicar las leyes de la física primero y luego la transformación de los sistemas de referencia, o al revés, primero la transformación entre los sistemas y posteriormente aplicar las leyes físicas. El resultado no cambiará. No puede hacerlo si la física pretende describir la realidad objetiva. Imaginemos dos observadores, uno moviéndose con velocidad uniforme respecto al otro, y el otro, por ejemplo, de pie y en reposo en el andén de una estación de ferrocarril, y otro subido a un tren que pasa sin detenerse, con velocidad constante y en línea recta. Estos dos observadores y sus sistemas de referencia se denominan inerciales entre sí. En el caso de los sistemas inerciales, las transformaciones entre ellos se llaman de Galileo, y en mecánica clásica, anterior a las aportaciones de Einstein, son especialmente sencillas e intuitivas. Por ejemplo, cualquier velocidad medida por el observador subido en el tren se transformará en la que mide el observador en el andén por medio de una simple adición a la velocidad del tren. La suma es obviamente vectorial. Regresemos ahora a la trayectoria del electrón en un campo eléctrico. Las leyes de la mecánica de Newton permiten extraer la aceleración a partir de fuerzas. Conocida la aceleración, podemos obtener la trayectoria. Si los dos observadores inerciales en el tren y en el andén ven el mismo campo, los dos medirán la misma fuerza y calcularán la misma aceleración. Las trayectorias que obtendrán solo diferirán por la adición de la velocidad del tren, precisamente la transformación de Galileo entre los dos sistemas de referencia. Es decir, que influye la ubicación donde está cada uno y la velocidad a la que se mueve en dichas medidas. Se puede, por tanto, transformar primero y obtener la trayectoria, y calcular la trayectoria y transformar después. El resultado es el mismo. Los dos observadores son equivalentes, los dos obtienen resultados equivalentes. Las leyes físicas no privilegian a ningún observador. Y si en vez del campo eléctrico consideramos un campo magnético, en este caso las cosas son muy diferentes. Las leyes clásicas del magnetismo nos dicen que una partícula que lleve carga eléctrica, como nuestro electrón, sentirá una fuerza de magnitud en proporción a su velocidad. Pero uno de los observadores podría encontrarse al electrón en reposo, no existiendo ni fuerza magnética ni aceleración. En cambio, el otro, al medir una velocidad para el electrón, obtendría una trayectoria acelerada. Una transformación de Galileo no podría en ningún caso conectar la descripción de nuestros dos observadores. ¿Qué observador tiene razón entonces? Históricamente no fue fácil aclararlo. Si las leyes físicas son, so pena de ser declaradas incapaces de describir objetivamente la realidad, no podían privilegiar a ninguno de los observadores, la única explicación que se consideraba plausible hasta la aparición de Einstein era que alguna condición o propiedad del sistema físico no tenida en cuenta aún establecía ese privilegio. ¿Y cuál era ese privilegio? Los físicos del siglo XIX decretaron que el vacío no existía y postularon que el electrón se hallaba en una suerte de medio físico de propiedades y cualidades casi fantasmagóricas llamado éter, que eso ya sabemos que ha quedado desterrado. El campo magnético residía en el éter y la velocidad de la partícula cargada de la que dependía la fuerza magnética tenía que ser referida a él. Además, el británico James Clerk Maxwell, como dijimos, entre 1831 y 1879, había demostrado que los campos magnéticos estaban relacionados de modo dinámico a través de sus famosas ecuaciones. Se inducían mutuamente cuando variaban con el tiempo. La propagación de estas variaciones de onda electromagnética debían realizarse por medio del éter. La luz, por tanto, viaja en el éter. Si esto era así, la velocidad de la luz, en ambos términos absolutos, tenía que estar referida al éter y a cualquier observador inercial, moviéndose de manera uniforme respecto a él, y mediría una velocidad distinta que obtendría aplicando las transformaciones de Galileo. La solución al problema de la invarianza
del electromagnetismo o la electrodinámica, de ahí el título del artículo de Einstein, frente a las transformaciones de sistemas de referencia, pasaba por la existencia del éter, ¿vale? Es decir, que lo consideraban, el cual tenía que ponerse de manifiesto por las diferencias relativas en la velocidad de la luz medidas por distintos observadores inerciales. Sin embargo, esas diferencias relativas resultaron no existir. Ningún intento de hallarlas prosperó. En particular, los estadounidenses Albert Michelson y Edward William Morley realizaron en 1887 un cuidadoso experimento que probaba que la velocidad de la luz no dependía del sistema de referencia. Resultaba ser la misma tanto nos movíamos en el supuesto éter como si no. Resultaba ser la misma cuando nos acercábamos hacia el foco de luz, cualquiera que fuese su velocidad, o cuando nos alejábamos de él. Sorprendente, ¿verdad? Pues más sorprendente fue aún la solución de Einstein. Si las leyes físicas no dependen del sistema de referencia y la velocidad de la luz tiene que ser la misma en todos ellos, tenían que ser las sencillas e intuitivas transformaciones de Galileo las que fallaran. La audacia de su solución estaba en que las transformaciones corregidas implicaban que el tiempo dejaba de discurrir de manera única y absoluta para todos los observadores. Cada observador tenía su propio reloj que medía su tiempo propio y unos adelantaban con respecto a otros. A mayor velocidad del observador, más lento avanzaba el reloj. Las transformaciones entre sistemas de referencia, por tanto, también tenían que dar cuenta de la convicción entre los diferentes relojes. Las implicaciones de las nuevas transformaciones conocidas como las transformaciones de Lorentz entre sistemas de referencia inerciales eran demoledoras para el sentido común, pero resolvían el problema de las fuerzas magnéticas y explicaban por qué la luz se movía a la misma velocidad para todos los observadores. Einstein llevó a cabo una unificación de la electricidad y el magnetismo más allá de lo que habría hecho Maxwell. En el campo magnético no existía sin el campo eléctrico, siendo ambos una misma entidad que, dependiendo de su velocidad, unos observadores percibían de un modo y otros de otro, pero todos sentirían siempre la misma fuerza, la misma aceleración. Fruto de las nuevas transformaciones, las distancias tenían que contraerse en la dirección de la velocidad y la masa en su aumento, dado que la energía necesaria para incrementar la velocidad de un cuerpo aumenta en proporción a su masa. El trabajo de aceleración también lo haría. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el trabajo necesario para mantener la aceleración hasta alcanzar un límite de la velocidad de la luz, a la que la masa y trabajo harían infinitos. Para un observador con esa velocidad, el tiempo propio se congelaría con respecto, por ejemplo, al del observador en reposo, y las distancias en la dirección de la velocidad se harían nulas. En consecuencia, o con la consecuencia inmediata, es que ningún cuerpo puede alcanzar la velocidad de la luz, excepto si se trata de partículas sin masa, como los fotones ligados a la radiación electromagnética. De manera más general, se tiene que la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia no puede ser superior a la de la luz, infiriéndose de ello que ninguna señal o propagación de información puede viajar tampoco a una velocidad superior. El universo relativista de Einstein, estos eventos o sucesos se refieren a una misma referencia que incorpora su propio reloj y se representan por un punto de espacio en el tiempo. Dos eventos solo pueden tener una relación causa-efecto si un rayo de luz puede salvar la distancia que los separa en un tiempo igual o inferior a su diferencia de tiempos. Es decir, si una señal no puede viajar a velocidades superiores a la luz, puede conectarlos. De lo contrario, ninguno de los sucesos podría tener noticia del otro antes de ocurrir y estarían desconectados causalmente. De este modo, el universo de Einstein, el universo finito visible, se resolvía con la paradoja de Olbers y también con nuestro universo físico. El mundo más allá de una esfera de radio igual a la edad del universo expresada a años luz
es en todos los sentidos otro mundo que no tiene influencia sobre nosotros y con el que no podemos interactuar. En realidad son muchos mundos paralelos, tantos como esferas del mismo tamaño pueda tener cabida en el universo. Y en cuanto a la teoría de la relatividad general, al establecer las correctas transformaciones entre sistemas de referencia inerciales, de suerte que las leyes físicas resultaran invariantes frente a ellas, Einstein había deducido las insólitas consecuencias que acabábamos de describir. Pero no se quedó ahí y además que decidió dar una vuelta de tuerca más. ¿Y si un observador se mueve aceleradamente respecto del otro? El movimiento entre observadores inerciales es siempre relativo. Ni las leyes de Newton ni la relatividad especial permiten distinguir si el tren se aleja del andén o si por el contrario es el andén el que se aleja del tren en sentido opuesto. Sin embargo, un observador en un sistema de referencia no inercial sigue una trayectoria acelerada desde su punto de vista y cualquier cuerpo libre de fuerzas se moverá con una aceleración opuesta a la suya. El sencillo experimento de observar la trayectoria de un cuerpo libre de fuerzas revelará si un sistema de referencia es acelerado o no. Pensemos en un coche tomando una curva. El vehículo sufre una aceleración denominada centrípeta por la acción del rozamiento de las ruedas con el asfalto que tira de él hacia el centro de la misma, pero sus ocupantes ajenos a esa aceleración mantienen su trayectoria no acelerada, es decir, rectilínea, y se sienten impelidos hacia fuera de la curva. Este fenómeno, bien conocido y experimentado con frecuencia, suele explicarse por la acción de una fuerza ficticia denominada centrífuga, que en realidad no es más que el efecto de la ausencia de fuerzas en un sistema de referencia no inercial. Podemos tomar prestado otro ejemplo, especialmente ilustrativo, de la famosa película de ciencia ficción 2001, Odisea en el espacio. Una memorable escena en la que uno de los protagonistas se ejercita corriendo dentro de un vehículo espacial, por lo que parece el interior de una gran rueda. Varios planos de la secuencia nos muestran al corredor con su cuerpo permanentemente en posición radial y su cabeza apuntando hacia el centro de la rueda, recorriendo una y otra vez el perímetro interior. En la apariencia, alguna fuerza de atracción con efectos equivalentes a lo que sería la propia gravedad lo sujeta al suelo. En la cara interior de la rueda, de hecho, una rueda que está girando y es la fuerza centrífuga la que empuja hacia afuera al corredor, generando un efecto como de tracción hacia el suelo. Sin embargo, dicha fuerza no existe, es solo aparente. El astronauta es un cuerpo libre de fuerzas en un sistema de referencia no inercial, ligado a un piso que gira con la gran rueda. Y, por ejemplo, siente los efectos de la ausencia de la aceleración centrípeta, con la adecuada modulación de la velocidad angular de rotación del vehículo. El astronauta sentirá una fuerza del todo equivalente a la gravedad terrestre y sería incapaz físicamente de distinguirla una de la otra. Este último hecho es una consecuencia del principio de la equivalencia, que establece que las leyes físicas permanecerán de nuevo invariantes. Y si transformamos sistemas acelerados en un sistema inercial con campos gravitatorios, la razón última de esta equivalencia es la coincidencia de las propiedades físicas a priori distintas, a saber, la masa inercial y la masa gravitatoria. De hecho, ambas se utilizan indistintamente de manera generalizada, sin reparar en que representan conceptos distintos. La masa inercial es una propiedad dinámica la cual o igual al cociente entre la intensidad de la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la aceleración que éste requiere. Cuantificada, la resistencia de un cuerpo ofrece a modificar su estado cinemático o de movimiento. La masa gravitatoria es la propiedad que desencadena las fuerzas gravitatorias, como la carga eléctrica lo hacen las electrostáticas. En el seno del campo gravitatorio, el cuerpo sentirá una fuerza proporcional a su masa gravitatoria y se ocasionará una aceleración que se obtiene dividiendo la intensidad de esa fuerza por la masa inercial.
La equivalencia entre ambos conduce al hecho bien conocido de que en 1589, Galileo realizó su famoso experimento dejando caer dos bolas de diferente masa desde una torre inclinada en Pisa, y que la aceleración de caída en un cuerpo bajo la acción de la gravedad es independiente a su masa. Del mismo modo, esta equivalencia conduce a que la fuerza que necesita introducir un observador no inercial para explicar la aceleración de un cuerpo libre resulte idéntica a la fuerza que sentiría el mismo cuerpo si la aceleración fuese el resultado del campo gravitatorio. ¿Por qué son idénticas la masa inercial y la gravitatoria? Pues para Einstein era sencillo, esta coincidencia no podría ser tal y debería derivarse de un principio fundamental. Así Einstein reformuló la ley de gravitación de Newton, haciéndola compatible con el principio de equivalencia. Dicha reformulación de la ley de gravitación no era más que una extensión de su teoría de la relatividad para sistemas inerciales, generalizada a sistemas no inerciales incorporando campos gravitatorios, que es lo que llamaron la teoría de relatividad general. Einstein presentó en 1915 ante la Academia Prusiana de Ciencias sus hoy famosas ecuaciones de campo. Estas conectaban la energía y la cantidad del movimiento y por tanto la masa inercial con sus propiedades geométricas del espacio, en particular con su curvatura. Al igual que había hecho con el tiempo en la versión espacial de la relatividad, Einstein atribuyó el papel dinámico al espacio, la realidad del espacio-tiempo, porque la relatividad especial lo había convertido al espacio, al tiempo, en una única entidad cinemáticamente indisoluble. Es decir, que todo cuerpo, por efecto de su masa, deformaba el espacio a su alrededor modificado por la curvatura. Esta teoría ha sido la más importante de la historia. Esta deformación del espacio, a su vez, alteraba la trayectoria seguida por cualquier otro cuerpo, en presencia del primero. El campo gravitatorio era, por tanto, una perturbación de la geometría del espacio inducida por las masas de los cuerpos. La gravitación de Einstein es una teoría geométrica de la gravedad. La analogía ilustrativa, que suele ser más eficaz al comparar el espacio con una cama elástica, es la siguiente. Si impulsamos canicas desde un lado al otro de la cama elástica, estas seguirán una trayectoria rectilíneas, como corresponde a la ausencia de fuerzas y por tanto aceleraciones. Supongamos ahora que depositamos en el centro de la cama elástica una bola de mucho más peso, más masiva, por ejemplo los de la petanca, por ejemplo. Esta bola deforma el estirado hundiendo la superficie de la cama. Si repetimos el experimento de lanzar canicas, evidentemente observamos que al cruzar la región deformada, las canicas se ven forzadas a rodear la bola más masiva y curvar su trayectoria. Esto es lo que vemos en estos gráficos que he colgado muchas veces, que vemos ese espacio de materia oscura que no podemos ver, pero que se entrelaza como una serie de diagramas, y vemos la Tierra como si cayera con su propio peso, y ese propio peso atrae otras cosas hacia su interior, parecido a la explicación de los agujeros negros. Es ese tipo de simbiología. Un observador que no pueda apreciar la deformación de la cama interpretaría el resultado del experimento como consecuencia de la interacción a distancia entre la bola masiva y las canicas. Sin embargo, las trayectorias de las canicas no son fruto de ninguna fuerza a distancia, son el resultado del campo curvado, las deformaciones de la cama elástica, ¿vale? Las ecuaciones del campo de Einstein dictan un modo de grado en el que, siguiendo con la analogía, la cama elástica resulta deformada por la masa de la bola de petanca o una bola de bolos, por ejemplo, algo con mayor densidad. Como es el caso de la visión especial de la relatividad, su generalización conduce a conclusiones extraordinariamente poco intuitivas. Por ejemplo, la trayectoria de un rayo de luz tiene que verse afectada por la deformación del espacio que se curvará. Por tanto, la manera apreciable cuando surca las proximidades de un objeto muy masivo causante de un campo gravitatorio lo bastante intenso, pues además, cuando el objeto estelar es suficientemente masivo, colapsa su masa y se concentra más y más en un volumen cada vez menor.
incrementando su densidad hasta generar un campo gravitatorio tan intenso que curvará el espacio a su alrededor, cerrándolo e impedirá que nada se escape de él. Tampoco la luz. Este objeto se conoce como el agujero negro, que es lo que os he dicho anteriormente. El primer efecto descrito por la desviación de la luz se ha constatado repetidas veces en lo que se conoce como lente gravitatoria. El fenómeno de lente gravitatoria se comprobó en 1919 durante una expedición dirigida por el astrónomo Arthur Stanley Eddington. En cuanto a la existencia de los agujeros negros, existen algunas evidencias indirectas, principalmente asociadas a efectos gravitacionales de la radiación inducida, cuando se les postula como pareja en un segundo objeto estelar en un sistema binario formado por parte esencial de un centro activo de las galaxias. Si en 1687 la fecha de publicación de la Principia de Newton puede considerarse una fecha clave para la cosmología, en ciencia, en 1917 es indiscutible la fecha fundacional de la cosmología moderna. Es el año en que Einstein publicó los resultados que había obtenido de tratar el universo en su conjunto como un sistema descrito por sus ecuaciones de campo. Siguiendo el prejuicio generalizado derivado por el concepto newtoniano del universo, Einstein forzó su solución para que describiera un universo estático, introduciendo las ecuaciones en un término adicional como la constante cosmológica. El problema de Einstein con sus ecuaciones era análogo al que había tenido Bentley a partir de las de Newton. Veamos por qué. Dada la conexión de la gravedad y la geometría de masa y la energía total del universo, que curvarían el espacio confiriéndoles la geometría de una esfera tridimensional en un espacio de dimensión superior, la hiperesfera. Aunque nuestra percepción espacial tridimensional no nos permite visualizar la hiperesfera, sus propiedades geométricas pueden deducirse matemáticamente. Dichas propiedades serían análogas a las de una superficie bidimensional esférica, contenida en un espacio usual de 3 dimensiones, pues por ejemplo, cualquier trayectoria de curvatura mínima, equivalente a la línea recta en un espacio no curvado y denominado geodésica de un espacio curvo, sería una curva cerrada, una circunferencia sobre la superficie de la esfera. Como la superficie de la esfera de nuestro universo, según Einstein, sería ilimitado pero finito, no habría bordes, pero en cualquier dirección en la que nos moviéramos siguiendo una geodésica, regresaríamos al punto de partida. Pero el universo así no puede ser estático, precisamente porque las fuerzas gravitatorias son solo atractivas. Newton había concebido un universo simétrico, infinito y uniforme para que las fuerzas gravitatorias resultaran compensadas con delicadeza. El universo de Einstein, con su geometría hiperesférica, no cabría en tal compensación. Usando la analogía bidimensional, el universo de Einstein sería como la superficie de un globo que las fuerzas gravitatorias desinflarían hasta el colapso, a menos que, como Einstein hizo, se incluyera el término en las ecuaciones que ejercía el papel de la fuerza repulsiva, algo así como la antigravedad. Este término es la constante cosmológica, la antigravedad, recordarlo. Es una consecuencia. El universo de Einstein era finito y estático y no necesitaba un principio, pero Einstein se equivocaba. La fuga de galaxias. El prejuicio de Einstein respetó el carácter estático del universo, compartido por Newton, motivado por los resultados de las observaciones astronómicas hasta el siglo XX. Determinó la naturaleza de la solución de 1917. Sin embargo, en 1917 el holandés Willem Sitter publicó una solución alternativa a las ecuaciones de Einstein, que se representaba con un caso alternativo. Sitter probó que el universo carente de materia con una constante cosmológica se expandiría de modo exponencial. En 1922, el ruso Alexander Friedman encontró una solución más general, en la cual Einstein y de Sitter eran casos especiales. Friedman clasificó las diferentes soluciones en función del valor de la constante cosmológica, la densidad media de la materia del universo y su tasa de expansión. La relación entre estas 3 cantidades determinaba la naturaleza
de la solución, en la que Einstein, la densidad constante cosmológica se cancelaban entre sí de modo exacto y no se producía expansión, pero para De Sitter la densidad era nula y la constante cosmológica empujaba al universo a expandirse a tasas cada vez mayores. Pero también era posible que la densidad de la materia dominara el universo y que se estuviera contrayendo o acabara haciéndolo. ¿Qué cabía esperar de estas teorías? Pues un universo estático, un universo que se expandía y contraía por la falta de equilibrio entre sus fuerzas básicas. Pues la respuesta a esta pregunta llegó definitivamente con el astrónomo estadounidense Edwin Hubble. ¿Os acordáis de Hubble? El telescopio de Hubble entre 1889 y 1953. Si Einstein había proporcionado la base teórica y matemática para la construcción de la cosmología moderna, el otro gran pilar de la disciplina integrado a la observación y contrastación se corrigió y corrió a cargo de Hubble, padre indiscutible de la cosmología observacional. La irrupción de Hubble en el mundo de la astronomía resolvió en primer lugar el conocido gran debate que tuvo lugar en 1920, enfrentado a astrónomos como Harlow Shapley y Herbert Curtis, que giró en torno a la escala del universo. La cuestión se remonta incluso a una disputa entre Kant y Laplace, que centraba en la naturaleza de los objetos cósmicos que se describían como nebulosas espirales, y entre las que figuraba Andrómeda, catalogada como M31 por el astrónomo francés Charles Messier entre 1730 y 1817, así como pertenecían a nuestra galaxia, o si por el contrario eran distantes objetos extragalácticos, galaxias por derecho propio similares, equivalentes a la nuestra. En el primer caso, el universo estaría compuesto únicamente por la Vía Láctea y poseería el radio de orden de 100.000 años luz. En el segundo estaría repleto repleto de distantes galaxias y sería mucho más vasto. Hubble, trabajando con el telescopio en el Monte Wilson, en California, el mayor del mundo, consiguió identificar en Andrómeda una estrella de tipo denominada Cefeida, cuyo brillo oscila de manera regular. Puesto que previamente la astronomía estadounidense habían establecido la relación entre la luminosidad de dichas estrellas y su periodo de oscilación, el brillo de Hubble pudo medir dicho periodo, fijar la luminosidad y deducir la distancia a partir del brillo aparente de dicha estrella. De este modo se estableció que Andrómeda se hallaba aproximadamente a 1 millón de años luz de distancia, mucho más allá de los límites de la Vía Láctea. Sin lugar a dudas, Andrómeda era otra galaxia. Era muy semejante a la nuestra, como hoy se sabe, pero además Hubble había elaborado un método sistemático para medir distancias a otras presuntas galaxias y se puso manos a la obra. Hubble cartografió un buen número de galaxias determinado por sus distancias a nosotros, pero hizo algo más. Descubrió también que la luz nos llegaba desde las galaxias sufría un fenómeno que conocemos como el desplazamiento al rojo. ¿Os acordáis? Cuanto más se expande el universo, la luz se va extinguiendo. Desplazamiento al rojo. La luz, como hemos explicado, ya es una onda electromagnética de propagación espacial, y las variaciones con el tiempo, el campo electromagnético, pues estas variaciones se descomponen de modos periódicos y sinuosidades, cada uno de los cuales se caracteriza por una longitud de onda que constituyen el espectro electromagnético. Cada color corresponde a una de esas longitudes de onda, aunque solo una pequeña región del espectro es relativamente visible. La luz de las estrellas, como la emitida por el cuerpo negro que discutimos en el primer capítulo, contiene en principio todas las longitudes de onda del espectro. No obstante, como también se discutió en el primer capítulo, el hidrógeno y el helio, que esencialmente componen las estrellas, absorben aquellas longitudes de onda que corresponden a saltos cuánticos de sus electrones. Así pues,
El escrutinio del espectro de la luz estelar tiene que revelar las líneas de absorción características de estos elementos. Lo que Hubble halló fue que estas líneas de absorción tenían valores de longitudes de onda mayores del usual. Estaban desplazadas en el espectro de referirnos a longitudes de onda visible y lo estarían hacia la región de color rojo. De este desplazamiento era el resultado del llamado el efecto Doppler, conforme al cual el emisor se acerca al receptor. Las ondas se agolpan en la dirección del movimiento de distancia entre máximos y se estrecha. A la inversa, cuando se aleja, la distancia entre máximos se ensancha. Las longitudes de onda, por tanto, aumentan o disminuyen dependiendo de la velocidad repelativa del emisor y receptor. De ese modo, usando el efecto Doppler, Hubble estableció que las galaxias se alejaban siendo v la velocidad de recesión o de alejamiento de la distancia, que obviamente varía con el tiempo, y h la constante de proporcionalidad conocida como constante de Hubble. Hubble publicó estos resultados en 1929 y su consecuencia inmediata fue el abandono del concepto estático del universo. El universo estaba en expansión. Dicha expansión es compatible con las soluciones de Friedman y las ecuaciones del campo de Einstein. En particular, como de Sitter había hallado en el espacio en sí mismo, una ausencia de materia podía expandirse. En consecuencia, si era el espacio que esperaba de las galaxias el que se dilataba, la dilatación crecía en proporción a la propia separación, justificando la ley de Hubble. De Sitter obtuvo la solución, incluyendo la constante cosmológica introducida por Einstein, lo que conducía a un ritmo de expansión exponencialmente creciente. No obstante, la solución general de Friedman también preveía expansiones desaceleradas, como el resultado de alguna suerte de tasa inicial y de expansión del dominio de las fuerzas gravitatorias atractivas sobre las repulsivas asociadas a la constante cosmológica. Si recuperamos la analogía entre el espacio tridimensional y la superficie de un globo, la expansión descrita por la ley de Hubble se explicaría como el inflado del globo y que estiraría su superficie y la alejaría entre sí, proporcionalmente a su separación, cualquiera que fueran los puntos localizados entre ella. En la analogía con la solución propuesta por de Sitter, cuanto más inflado esté el globo, mayor será el ritmo al que seguiría inflándose. En el caso de las soluciones desaceleradas de Friedman, el ritmo decrecerá con el inflado del globo, pudiendo frenarse o no. El abandono del concepto estático del universo dejó sin su única justificación a la introducción de la constante cosmológica de Einstein. El propio Einstein la calificó durante una visita a Hubble en 1931 como el mayor error de su carrera y fue suprimida de las ecuaciones durante casi 70 años. Los cosmólogos concibieron un universo en expansión desacelerada por la acción de la gravedad. La sola discusión se centraba en discernir si la cantidad total de masa del universo bastaba para frenar dicha expansión o si por el contrario el universo se expandiría indefinidamente. Sin embargo, descubrimientos publicados entre 1998 y el 99, merecedores del Premio Nobel de Física en el 2011, ha constatado la expansión acelerada del universo y motivada la reintroducción de la constante cosmológica y la postulación de alguna forma desconocida de la energía denominada energía que llamamos energía oscura, que explique la existencia de fuerzas repulsivas a escala cosmológica, como hemos dicho anteriormente, pero bueno, eso ya será otra historia que se irá explicando. Entonces, los hallazgos de Hubble y las soluciones de Friedman y de Sitter para las ecuaciones de Einstein condujeron a la concepción de un universo en el que el propio espacio se expandía a un ritmo dado por la constante de Hubble. La consecuencia inmediata es que, usando las ecuaciones para retroceder en el tiempo, el universo debía haber tenido un principio en el que toda la masa y toda la energía se concentraban en un volumen muy pequeño, curvado sobre sí mismo, con una densidad y una temperatura enormes. Alguna suerte de superagujero negro que de algún modo explotó
e inició la expansión del universo, el famoso Big Bang. El primero que realizó esta observación fue el astrónomo y el sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, quien en 1927 y 2 años antes de que Hubble publicara sus resultados propuso que un universo en expansión como solución a las ecuaciones de Einstein tenía que haberse originado a partir de una explosión de un superátomo o un huevo cósmico. Con posterioridad, en la década de los 40 del pasado siglo, sería el físico de origen ucraniano George Gamow quien recogería el testigo de Lemaitre y desarrollaría consistentemente la historia temprana de nuestro universo, siendo los pilares fundamentales, junto a la ley de Hubble, de la teoría del Big Bang, la gran explosión. Volveremos sobre ello en el siguiente capítulo. Así pues, el cosmos parecía ser espacialmente ilimitado y finito, pero con una edad finita que podía estimarse precisamente a partir de la ley de Hubble, aceptando que el universo había estado en expansión durante su principio. Disculpad porque es que justo cuando estaba grabando me han llamado por teléfono, es algo que detesto y lo siento, tengo que recuperar el capítulo. Bueno, pues así estaba diciendo y ya terminamos, que el cosmos carecía de ser especialmente ilimitado y finito, pero con una edad finita que podía estimarse precisamente a partir de la ley de Hubble, como hemos dicho, aceptando que el universo había estado en expansión desde su principio. En este caso, en el presente, una región del universo conectada causalmente estaría debida a la dilatación del propio espacio, un radio mayor de la edad del universo expresado en años luz. La distancia que separa los puntos cualesquiera del universo en expansión es mayor hoy que en el pasado, cuando una señal luminosa pudo conectarlos. Esta región conectada causalmente, que se denomina burbuja de Hubble. ¿Cuántos mundos paralelos distintos encerrados en diferentes burbujas Hubble podría albergar el universo en expansión de Lemaitre? La respuesta a esta pregunta exige que abundemos en la teoría del Big Bang, y eso es en lo que hoy se conoce como el modelo estándar cosmológico, precisando la edad del universo y evaluando su verdadero tamaño. La probabilidad de existencia de mundos o realidades que desarrollan historias paralelas, como se discutió al inicio del capítulo, está ligada a la correcta estimación de este número de mundos posibles. Y mañana continuaremos con el mundo improbable, ¿vale? Y ya sacaremos nuestras propias conclusiones. Yo personalmente creo que lo mismo que nosotros no somos la única especie, o considero yo que no somos la única especie inteligente en el universo y considero que puede haber otras inteligencias en otros mundos, pues ¿por qué no podrían ser inteligencias parecidas a estas, diversas en distintos multiversos? Es que yo no podría desechar esa teoría, ya que no lo conocemos todo. Y ahí os dejo que saquéis vuestras propias conclusiones por si queréis comentar algo en el cajetín, que bienvenido sea, porque me ayuda a mí a investigar y poder buscar información o intentar resolver cuestiones y teorías. Bueno, lo dejamos por hoy aquí. Agradeceros vuestro tiempo. Deseo que os suscribáis como siempre para que sigamos creciendo y aportar información interesante. Comentaros que ya me queda solo un capítulo para cerrar este ciclo del universo y todas las teorías de la relatividad, pero bueno, iremos grabando reportajes, comentarios, divulgación acerca de todo esto, sobre la física, los planetas, todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Y bueno, y quizás se pueda profundizar en algún tema más de los capítulos anteriores, dejándolos con un poquito más de extensa explicación sobre detalles que hayan quedado un poco entre alfileres, como digo yo, porque esto es bastante vasto, el conocimiento es muy amplio y hay que intentar, pues eso, dosificarlo de alguna manera para que sea lo más comprensible posible, porque realmente si el oyente evidentemente no tiene una formación específica de esto, es complicado seguirlo.
Bueno, pues nada, como siempre agradeceros vuestra paciencia, os mando un abrazo enorme y daros las gracias por ser fieles a este canal. Un besito, os quiero.